¿Ya estamos entonces? Estamos Sí, ya partió. bien, perfecto. Bien, buenas tardes, estimados estudiantes, titulados y docentes de la carrera de Prevención de Riesgos, TUOQC, sede de Valparaíso. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta primera jornada de charlas online de prevención de riesgos. ¿Ya? En segundo lugar, espero obviamente que se encuentren muy bien de salud, ¿cierto? Han sido días complejos, ¿ya? Y semanas complejas, por lo que es pertinente en este caso agradecer su participación y es de esperar que obviamente esta actividad que ha sido organizada con mucho cariño, con mucha dedicación, perdón, sea de su agrado y lógicamente también podamos en el futuro seguir haciendo este tipo de actividades, ¿no? Y que obviamente les sea un aporte para su formación profesional también. Bien. En tercer lugar, también quisiera agradecer la participación de los expositores, don Hans Castillo, ¿cierto? Y don Claudio Ibaceta. Y en ese mismo concepto quisiera extender las disculpas que recibí de parte de Rodrigo Arancibia, quien por un inconveniente laboral de último minuto el día de hoy no va a poder participar de esta charla. No obstante, se comprometió y dejó su palabra de que para una próxima ocasión efectivamente iba a poder participar, así que esperamos tener una segunda ocasión en donde efectivamente podamos contar con el aporte de Rodrigo en ese caso. Bien. Quiero partir esta jornada entonces, ¿ya? Indicando que en el costado derecho de su pantalla, ¿ya? Se van a encontrar con una sección que les permite, ¿cierto?, hacer preguntas a los expositores, ¿ya? Esta sección se llama, ¿cierto?, preguntas y respuestas al evento en directo, y desde ese punto de vista, obviamente, si es que alguien tiene alguna pregunta, la idea es que efectivamente la pueda ir durante la presentación escribiendo en esta sección, y una vez finalizada la presentación del expositor, se le harán las preguntas para que éste pueda responderlas. ¿Ya? Desde ya les dejo obviamente la invitación para que puedan hacer las preguntas que estimen conveniente y de esa forma podamos resolver en este caso en particular. Bien. Para partir entonces, vamos a presentar al primer expositor. ¿Ya? El primer expositor es don Hans Castillo Castillo. ¿Ya? Hans es ingeniero en prevención de riesgos, ¿ya?, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Es diplomado en higiene y salud ocupacional. Además, también es auditor líder en ISO 45001. En este caso, bueno, Hans ocupa el cargo de gerente de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en Salfa Mantenciones y también en Salfa Servicios S.A., todas empresas del holding Salfa Corp, una empresa muy importante a nivel nacional. Bien. Hans tiene más de 13 años de experiencia en contratos, ¿cierto?, de estas empresas, con los rubros de minería, montaje, ¿cierto?, obras marítimas y geotécnicas. Por lo tanto, les dejo con Hans para que podamos partir con esta primera exposición. Bien, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, dar las gracias por la invitación, a Duoc, a Alex particularmente, que es la persona que me extendió esta invitación, y acá a todo el cuerpo de docentes, alumnos y obviamente también a los alumnos egresados. Como decía Alex, yo trabajo hace bastante tiempo ya en varios rubros, El objetivo de esta pequeña charla es poder conversar con ustedes la experiencia que hemos tenido enfrentando esta pandemia que es el COVID-19, y en el fondo, a partir de eso, que ustedes tengan un grado de conocimiento de lo que después ustedes pueden esperar. Ahora es el COVID-19, más adelante puede ser otro virus u otra situación de estrés y de crisis. Dicho esto, voy a comenzar con la exposición. Comentarles primero que todo un poco lo que decía Alex en la introducción. Las dos empresas en las cuales yo trabajo pertenecen al holding Salfacor. En una mirada bastante escueta, mencionar que nosotros tenemos 4 grandes áreas. La primera es la de ingeniería y construcción, edificación inmobiliaria y también rentas y desarrollo inmobiliario. Salfacor es el holding de constructora más grande de Chile, tiene más de 95 años de experiencia y está posicionado también dentro de las 5 empresas más grandes o holding de constructoras en Latinoamérica. Esta es la estructura de Salfacor. Yo pertenezco a esta área, al área de montajes industriales.
donde hay 6 empresas actualmente presentes, y dentro de esas empresas hay 2 que están también en el extranjero. Una de ellas es Constructora Salfa, que está en Colombia, y HB Contratista, que está en Perú. Mi experiencia en la constructora me ha permitido estar en varias áreas. Yo he estado en el área de montaje industriales, en el área de obras civiles, en el área de infraestructura, en el área de movimiento de tierras, en el área de obras marítimas y en el área de desarrollo minero. Es decir, he tenido la experiencia, gracias a Dios, de poder estar inmerso en bastante rubro. Por lo tanto, la mirada que tengo del negocio, y sobre todo la mirada del trabajo con las personas, creo que me ayuda bastante a poder enfrentar de buena forma los desafíos que se enfrentan en el día a día. Trabajo en Salfacorp hace 11 años ya, y creo que ha sido una muy buena experiencia. En términos generales, vamos a verlo más adelante, nosotros tenemos un sistema de gestión que es robusto. ¿Por qué les menciono esto? Porque es parte de cada presentación. Ustedes tienen que presentar de alguna forma la identidad del lugar donde ustedes están. Salfa Mantenciones, en una mirada, Salfa Mantenciones particularmente, que es la empresa más grande de las que veo, trabaja en el mantenimiento industrial, particularmente en el rubro minero. Nosotros hacemos mantenimiento y operación de sistemas y equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación. Hacemos también mantenimiento integral con alcance predictivo, preventivo y correctivo. Y también implementamos sistemas de confiabilidad en el mantenimiento. ¿Cuáles son nuestros clientes? Codelco, el principal cliente que tenemos es Codelco. Nosotros actualmente estamos con 7 contratos en Codelco, en diferentes divisiones, desde Calama hasta Rancagua. Antofagasta Minerals, AMSA, el grupo Luxic, Anglo American, Caserones, el grupo Lumina Cooper, BHP Billington, está Escondida, Sierra Gorda y Molis, que está en Mejillones. En una pequeña mirada, comentarles que somos nosotros actualmente 1.500 personas a nivel nacional, que la venta proyectada, que este es un dato interesante y duro que también tienes que saber cuando trabajen en algún lugar, tenemos 120.000 millones de backlog, o sea, 120.000 millones por trabajar aún entre el 2020 y el 2021. Tenemos más de 600 móviles y maquinaria pesada a nivel nacional, solamente como Salfa Mantenciones. Salfacorp tiene mucho más. Y acá hay un tema ya importante. Empezamos a hablar de seguridad. Nuestro índice de frecuencia es de 0,44, que es un índice de frecuencia bastante bueno. El rubro de la minería el año pasado cerró en 1,5 de índice de frecuencia. Es decir, la gestión que se ha estado realizando el último tiempo ha sido bastante buena. Tenemos que seguir trabajando, porque vamos a ver más adelante que el tema de coronavirus es un tema que va a afectar la frecuencia. El índice de frecuencia con el índice de gravedad son indicadores con que te miden en minería, más allá de la accidentabilidad y la siniestralidad, que son igual de importantes. Pero para efectos de licitaciones son números que finalmente marcan la diferencia. Y obviamente un índice de frecuencia, que es la relación de los accidentes en función de 1 millón de horas hombre, es fundamental saberlo y tener un buen indicador para poder adjudicarte proyectos, y obviamente eso muestra también parte de tu gestión preventiva. En forma resumida, nuestro modelo de gestión en SOMA, nosotros hablamos de SOMA. Nosotros, de hecho, todos decimos que somos jefes SOMA, gerentes SOMA, encargados de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Ese es el concepto. SOMA son la abreviatura de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Comentarles que nosotros contamos con una política integrada. Nosotros somos una empresa que está certificada en OSA 18001, en ISO 45, en ISO 14001 y en ISO 9001-2015. Actualmente estamos en el proceso de transición a ISO 14001, ISO 45001. Y más allá de la política, que es un tema que es súper importante, que es parte de cada identidad de las empresas, comentarles que más allá de todo el cumplimiento normativo, legal, que es lo que dice una política, nosotros hemos hecho una declaración de valores. Y esa declaración de valores tiene como principal pilar el respeto absoluto por la vida de cada persona que trabaja en nuestra empresa. Queremos y pretendemos siempre asegurar el liderazgo de nuestra línea ejecutiva. Sin el liderazgo de la línea ejecutiva, todo lo que tú determines como valor no sirve de nada. Y obviamente aseguramos la participación de nuestros trabajadores a través de una herramienta de gestión preventiva, que es la tarjeta por la vida. La tarjeta por la vida es una tarjetita roja, pero que como tarjeta no dice nada, sino tiene un sentido. Y el sentido está asociado a reglas que salvan vidas, que ustedes se van a encontrar con muchas de estas reglas cuando ingresen a los diferentes rubros, cuando ustedes se inmersen en el trabajo, en la operación. Las reglas que salvan vidas pretenden eliminar accidentes de fatalidad o accidentes graves. Las reglas que salvan vidas son finalmente aquellas
aquellas instrucciones o reglas de oro que se dan a nuestros trabajadores para evitar accidentes con fatalidad. Por ejemplo, no transitar bajo carga suspendida, no intervenir un equipo si no tengo la autorización o capacitación para hacerlo, etc. Los viejos, nuestros viejos, como le decimos nosotros con mucho cariño en el rubro minero, nuestros viejos pueden levantar esta tarjeta, detener un trabajo y obviamente prevenir la ocurrencia de un incidente, obviamente un traspaso de energía que pudiese generar algún daño. Como les comentaba, esta declaración de valores que nos permite tener un enfoque sistémico con foco principal en el respeto de la vida hacia nuestros trabajadores y obviamente determina nuestra forma de trabajar. ¿Cuáles son los soportes que nosotros ocupamos para poder generar toda esta estructura, toda esta mecánica y esta dinámica? Contamos con un sistema de certificación Trinorma, ¿cierto? Contamos con una plataforma, que es una plataforma digital. Esto se está implementando ya hace bastante tiempo y ustedes se van a encontrar en muchas empresas que actualmente está todo prácticamente digitalizado. La plataforma que nosotros ocupamos se llama Gestión del Control Operacional. ¿En qué consiste? Yo puedo determinar un programa de trabajo en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de un contrato, de una obra, y poder controlarlo a distancia. Los contratos tienen una estructura, un programa ya definido de actividades que tienen que realizar y yo puedo homologarlo a los sistemas de gestión de control operacional de los clientes, donde están los estándares de control de fatalidad, estándares de salud del trabajo, estándares de medio ambiente, y de esa forma puedo llevar un control remoto de la gestión. Junto con ello, nosotros hemos definido estándares de control de riesgos críticos operacionales, estándares que nos permiten evitar accidentes fatales, accidentes graves. Actualmente son 17, se sumó un nuevo estándar que está asociado al tema COVID-19 y obviamente todo esto conversa con las reglas que salvan vidas, que son los absolutos de seguridad. Los que les hablaba anteriormente, que están conectados con esta tarjetita, que en el fondo nos permiten que los viejos puedan participar, ¿cierto?, en la gestión preventiva de los contratos, y junto con ello, si es que hay una persona que viola un absoluto de seguridad, es desvinculada automáticamente de un proyecto, porque obviamente nosotros lo que pretendemos es que la gente no tenga accidentes fatales y graves, y sobre todo salvaguardar la vida de ellos, que es lo más importante. Contamos también con una plataforma que se llama SAI, que es el Sistema de Administración de Incidentes y Hallazgos, que nos permite, a través también de la participación de los trabajadores, poder reportar. ¿Qué reportamos? Hallazgos asociados a riesgos críticos, es decir, nosotros tratamos de anticiparnos a la jugada, tratamos de evitar que las personas se accidenten. ¿Y cómo lo hacemos? Los viejos, a través de una aplicación que está en sus celulares, pueden reportar aquellas condiciones o acciones inseguras antes de que pase un incidente. Y de esa forma nosotros podemos hacer gestión preventiva, que en definitiva es parte de nuestro trabajo. Contamos también con un CEO, que es el Comité de Seguridad de Obras. ¿Qué es un CEO? Es un comité que es paralelo al comité paritario, donde se junta el administrador de contrato, el gerente de proyecto, el presidente del comité paritario y las jefaturas de soporte, donde ellos fomentan el involucramiento de la línea de mando. Analizan los problemas de la obra, analizan las desviaciones, estadísticas, etcétera, y determinan planes de acción para poder prevenir accidentes totales. ¿Cómo nosotros teníamos proyectado nuestro trabajo el año 2020? Hasta marzo del año 2020, nosotros teníamos un programa de trabajo que tenía orientado siempre como principal foco el cero accidente grave o fatal, consecuente con nuestro primer valor corporativo, que es el respeto absoluto por la vida. El segundo foco de trabajo que teníamos era el liderazgo cercano y efectivo en terreno para el control de riesgos críticos operacionales. Queríamos fomentar, obviamente, y mantener nuestro control en la gestión de salud ocupacional y, obviamente, controlar operacionalmente también los aspectos ambientales identificados en cada contrato. Hasta ahí nuestro plan era perfecto, teníamos un montón de actividades responsables, flujos, KPI, indicadores de por medio, pero pasó algo. Ya en marzo apareció este amigo, o este enemigo, que es el COVID-19. Una vez que se genera el COVID-19, se genera un impacto importante en las empresas del holding Salfacor. Nosotros hemos sido la empresa que ha sido menos afectada. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el mantenimiento minero. Es decir, una minera no puede funcionar si es que no hay mantenimiento, si es que no hay mantenedores. Pero todos los demás rubros de Salfacor, de montaje, de infraestructura, de desarrollo minero, fueron fuertemente impactados. Eso no lo anoté en números, pero para que ustedes se hagan una relación cómo ha impactado el COVID-19 a las empresas. Nosotros en marzo, a fines de febrero del 2020,
éramos 15.000 trabajadores. A la fecha somos 7.000. Es decir, hubo un impacto de más del 50% en la masa laboral, en la fuerza laboral que tenía Salfacor, y obviamente eso impacta también el negocio. A partir de eso, nace un nuevo foco, que es mantener la continuidad operacional con especial preocupación en la salud de nuestros trabajadores. Siempre ese es el principal foco y obviamente tener la continuidad del negocio. Algunas definiciones. Una vez que pasa este virus, nosotros nos enteramos, empezamos a analizar literatura, aspectos legales. Ustedes se han dado cuenta que a nivel, permiso, a nivel país costó, ¿cierto?, armar el sistema de orden, de control epidemiológico y además de eso tener claras cuáles son las reglas. Todavía se están construyendo estas reglas. Y conversamos a nivel interno respecto a este tema del coronavirus. ¿Qué son los coronavirus antes que todo? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Esto estaba antes. En los humanos se sabe Bien, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, estamos trabajando básicamente para poder retomar la conexión con Hans. Estaba partiendo, digamos, con la parte más, digamos, más dura de la presentación. Así que estamos a la espera de volver a retomar el contacto con Hans. Mientras tanto, bueno, insisto en la idea, muchachos, de que puedan ir haciendo sus preguntas a través de preguntas, ¿cierto? Y respuestas del evento en directo. ¿Ya? Posteriormente, efectivamente, les vamos a hacer las consultas al expositor para que él pueda respondérselas en vivo y pueda, obviamente, puedan resolver sus dudas respecto a esta exposición. Bien, ahora también si que quieren hacerle otro tipo de preguntas, digamos, a lo mejor un poco más cotidianas, a lo mejor un poco más domésticas, también puede ser, obviamente, eh, también obviamente va a ser un tema que podemos, podemos ir preguntando. ¿Ya? Bien, vamos a ir, las preguntas que me vayan llegando, yo las voy a ir publicando, ¿ya? En la página, cosa que también estén visibles para todos y al final de la exposición de Hans, ¿ya? Las vamos a resolver, ¿ok? Sí. Em, ¿Tenemos alguna novedad? ¿Mm? Denme, denme un segundo, muchachos, por favor.
Bien, seguimos trabajando entonces para, como les comentaba, ¿cierto? Seguimos trabajando para poder resolver esta pequeña dificultad técnica. Ya estamos en contacto con el expositor y estamos viendo cuál fue el motivo, digamos, de la caída, pero estamos ya en contacto para la tranquilidad de todos ustedes. Obviamente, una vez que retomemos el contacto, vamos a seguir con la actividad. Bien. Eh, bueno, a lo mejor si aprovechamos la ocasión, ya, lógicamente estamos en un periodo de recta final, como siempre se dice respecto al semestre, ¿ya? En ese contexto, obviamente, eh, ya va quedando poco, digamos, de este semestre, que ha sido un semestre bastante anormal, ¿ya? Si podemos decirlo de esa forma. Les ha llegado, digamos, distintas comunicaciones, de las cuales obviamente también es importante ir aclarando ciertas cosas, y a lo mejor voy a aprovechar la oportunidad, si el tiempo me lo permite, ¿ya? De aclarar ciertos aspectos que aparecen en los comunicados, ¿ya? Enviados a sus correos electrónicos, ¿ya? Este semestre se va a hacer, ¿cierto?, la exhibición por nota, ¿ya? Y en ese contexto, ¿cierto? Em, la exhibición va a ser sobre un 5,5, y por eso es que también es súper importante que en ese sentido ustedes vayan averiguando sus notas, ¿cierto? Le vayan pidiendo también a sus docentes que les vayan subiendo sus notas, para que obviamente puedan ir teniendo la información, y en ese sentido, ¿ya? Una vez que completen sus evaluaciones, y con esas evaluaciones completadas tengan más de un 5,5, van a quedar eximidos de dar o de rendir el examen transversal, ¿ok? Ahora, ojo, que eso también es una decisión particular de cada uno de ustedes, porque finalmente, si ustedes deciden igualmente hacer el examen, pueden hacerlo sin ningún problema. Pero es súper importante consignar, muchachos, que si efectivamente ustedes tienen, qué sé yo, dos, tres o cuatro evaluaciones, o las que sean, que les falta, digamos, por completar, ya tienen que cumplir con esas evaluaciones, ¿ok? Una vez que cumplan con esas evaluaciones, se obtiene en este caso el promedio. Bien. Eh, Vamos a ver si podemos volver, ¿no? ¿No lo podemos volver todavía? Ahí está Hans. No te escuchamos, Hans. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, proyecto nuevamente. ¿Hasta qué parte llegué? Déjame. Estabas en. No, en la 8. En la 8. Sí, En la 8. correcto. Bueno, ahí Ya. vuelvo a insistir, lamentamos los inconvenientes, pero es parte, digamos, de este tipo de comunicaciones. Es primera vez que hacemos un evento de estas características, así que obviamente está dentro, digamos, de las posibilidades. Así que continuamos entonces con la exposición de Hans. Pucha, iba súper embalado conversando con usted, ya llevaba varias slides adelante, pero retomo. ¿Hasta qué parte llegué de estas slides, Alex? ¿Llegué a explicar todo el concepto o no expliqué nada de esto? Estabas en la mitad aproximadamente. Ya, repetir un poco hablar de que nosotros partimos buscando las definiciones legales y también bibliografía respecto al tema del coronavirus. Eh, a partir de eso, definimos obviamente una estrategia de trabajo. Es importante siempre que ustedes puedan entender cuáles son aquellos conceptos de bibliografía, no solamente a nivel de lo que nos informa el Ministerio de Salud, sino que también de otras cosas, meterlo en una juguera y sacar obviamente siempre en concordancia con lo que nos dice las reglas legales. Eh, Entendimos cuáles eran los síntomas. Conocimos que los síntomas eran fiebre,
temperatura corporal de más de 37,8 grados, tos, disnea o dificultad respiratoria, dolor torácico, dinofagia, mialgia, escalofrío, cefalea, diarrea, pérdida brusca del olfato, anomia, pérdida brusca del gusto, ageusia. Y obviamente detectamos también y hicimos el levantamiento de los cuerpos legales. Estos son algunos de los cuerpos legales. ¿Me escuchan bien, Alex? ¿Aló? Sí, dale. Sí, es que me quedé asustado después de la desconexión anterior. Algunos de los cuerpos legales, obviamente, el cuerpo legal fundamental siempre va a ser nuestra constitución política, código sanitario, código del trabajo, la ley 10.744, que en un principio no tomaba en cuenta estos casos, y sale un ordinario que es el 1013 de la suceso, donde obliga a los organismos administradores, los OAL, a realizar el estudio de la enfermedad profesional por COVID. Y esto es muy importante porque aquí ya nace la protección para el trabajador y eso involucra muy fuertemente el área que nosotros trabajamos. Está el decreto 4 del MinSal, de la alerta sanitaria, si ustedes se dan cuenta hay un montón de otros decretos que modificaron ese decreto de origen. Está el decreto supremo número 9, que es el que estableció el estado de catástrofe, el decreto número 18 del teletrabajo, la resolución 6424 del MinSal, que es la última que salió respecto al manejo de contacto y nuevas cuarentenas, la circular número 42 de la Inspección del Trabajo. Esto es muy importante. La Inspección del Trabajo se ha involucrado fuertemente ahora no solamente en los aspectos de fiscalización de temas de relaciones laborales o antiguamente cuando revisaba, no sé, condiciones como básicas. Los temas de salud ocupacional también son parte ahora de las atribuciones de la Inspección del Trabajo y eso me parece muy bien porque de alguna forma también dar una mirada adicional para poder prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como este caso. Hay protocolos de sanitización y desinfección de ambiente del trabajo del Ministerio de Salud, hay recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo ante posibles contagios, protocolo de manejo de contactos, etcétera, etcétera. Y hay definiciones, estas son las últimas definiciones legales de los tipos de contacto. Y de acuerdo a la resolución exenta número 424, dice que los contactos estrechos son aquellas personas que han estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19 entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 14 días después del inicio de los síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho, deberá cumplirse al menos cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias. La primera, haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de 1 metro sin mascarilla. El sin mascarilla se incluyó ahora, antiguamente no estaba descrito este concepto. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, nuevamente sin mascarilla. Las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19 deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días, desde la fecha del contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta. Este es un mensaje claramente para nuestro subsecretario que pasó todas las recomendaciones por otro lado, menos con lo que estaba establecido de un principio. Las personas que ingresan al país sin importar del país de origen deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días. Las circunstancias de contar con resultado negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta. ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? Sí, adelante. Perfecto. Los casos sospechosos. ¿Cuáles son los casos sospechosos? Las personas que sean caracterizadas como casos sospechosos deberán permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días o hasta que se descarte la enfermedad mediante la realización de un test PCR. Se entenderá por caso sospechoso las siguientes hipótesis. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos 2 de los síntomas de la enfermedad COVID-19. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. Acá hay un caso que estaba ya en la anterior resolución, que es el caso probable. ¿Cuáles son los casos probables? Las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días o hasta que se haya descartado la enfermedad mediante la realización de un test PCR.
Ahora se refuerza, si ustedes se dan cuenta, siempre el tema de la cuarentena por 14 días. No es que se corte ni a 10 días, ni cuando el viejo se haga el PCR y le salga negativo, que es como la instrucción que da nuestro subsecretario. Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto estrecho de un paciente confirmado con COVID-19 en conformidad a la definición de tipos de contacto estrecho, que son las que anteriormente mencionamos, y que presenta al menos uno de los síntomas de la enfermedad del COVID-19. No será necesaria la toma del examen PCR para las personas que se encuentran contempladas en la inscripción del párrafo anterior. Hasta acá eran las actualizaciones de la última resolución 60. Yo puse igual esta definición que, de acuerdo a una reunión que tuve hoy día con una directora jefe mutual de seguridad, ya no va, pero es bueno tenerlo en cuenta también porque dentro del mapeo que uno hace de los contactos, que ese concepto lo vamos a ver más adelante, es importante tener claridad de que van a haber contactos estrechos, contactos probables, con casos sospechosos, pero también hay personas que no tuvieron algún tipo de contacto y que se podrían categorizar como contactos de bajo riesgo. ¿Cuáles son los contactos de bajo riesgo? Personas que fueron contactos de casos confirmados sospechosos de COVID-19 y que no cumplen los contextos de caso estrecho de alto riesgo explicitado anteriormente. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante saber los tipos de contacto? Particularmente porque ustedes como profesionales les puede pasar que en un contrato, en una obra, van a tener un trabajador que quizás no esté en la obra y va a decir que es COVID-19 positivo. Al ser COVID-19 positivo, nosotros tenemos que hacer un mapeo, una trazabilidad de los tipos de contacto. ¿Y por qué se hace este mapeo y este tipo de trazabilidad? Si yo no hago este mapeo y este tipo de trazabilidad, puede salir se puede generar un efecto caos donde la gente diga, no, es que yo vi a ese viejo y estuve con el viejo, lo vi como a 10 metros y estoy contagiado. No es así. Para estar contagiado, para tener algún riesgo de contagio, tienen que cumplirse ciertos criterios. Y estos son los criterios, la línea base en el fondo que uno debe manejar bastante bien porque después usted tiene que notificar al Ministerio de Salud a través de la página del OIRS del MinSal. Si usted no sabe eso, finalmente puede cometer un error en gestión y obviamente entendiendo que nosotros somos los asesores, somos las personas que tenemos que tener claras las reglas, es importante que estas definiciones las manejamos al revés y al derecho. No de memoria, pero cuando un trabajador me diga, no, es que yo soy un contacto de alto riesgo, ya, ¿y por qué? No es porque estuve a 5 metros del viejo, lo vi cuando iba a tomar la micro. No, negativo, eso no es así. Tienen que cumplirse ciertas condicionantes y para eso el protocolo deja claramente cuáles son las definiciones. A partir de eso, a las personas que cumplan con las categorizaciones y que sean consecuentes con el contacto, esos viejos efectivamente tienen que tomar los resguardos sanitarios, que son las cuarentenas, y obviamente van a recibir atención si es que tienen algún tipo de síntomas. Bien. Alex, ¿se escucha bien? ¿Aló? Sí, vamos. Perfecto. Definiciones. Como compañía establecimos ciertas definiciones, recomendaciones, obviamente todas orientadas a lo que dice el Ministerio de Salud. Cuando partimos con todo este cuento del COVID-19, lo primero que salieron fueron las recomendaciones. Las recomendaciones que es como lo preliminar. Y ahí está el lavado frecuente de manos, estornudar o toser con el antebrazo con pañuelo desechable, mantener distancia social de más de 1 metro, en algunos casos ya 1,5 metros. Nosotros establecimos ahora de 2 metros, pero esas son las reglas, hay reglas que están en el Ministerio de Salud y hay otras reglas que se han establecido por empresas. Yo lo que les quería mostrar en esta lámina en particular, que nosotros como compañía partimos siendo consecuentes con las recomendaciones del MinSal, siendo también preventivos en nuestras oficinas y obviamente con el objetivo de informar a nuestra gente, que fue lo primero que se hizo, además de haber hecho el análisis anteriormente de los cuerpos legales. Bueno, en la gestión preventiva del COVID-19, nosotros tuvimos que definir una estrategia de gestión preventiva que tenía principal enfoque al cuidado de las personas y obviamente la continuidad del negocio. Entendamos que las empresas no son entes con fines de lucro y por lo tanto para sobrevivir tienen que tener un equilibrio entre el cuidado de las personas y obviamente la continuidad del negocio. Y para eso, lo primero que hicimos fue identificar aquellos requisitos legales y normativos, ver cuáles eran los requisitos de nuestros clientes, que en estos momentos han sido bastante creativos en el tema COVID-19, y obviamente, consecuente con nuestro primer valor, que es el respeto absoluto por la vida, definir el tema como algo valórico, entendiendo que aquí está de juego la vida de las personas. En un principio como que esto se tomó muy liviano, ¿no? Es que el viejo se atendía por su previsión y estaba todo bien, habían pocos contagiados, y ustedes se dan cuenta que la curva de contagio ahora es enorme, hay 192 fallecidos y es algo que realmente es preocupante.
A partir de eso, nosotros generamos absolutos de seguridad para prevenir el COVID, que son reglas de oro que tienen que cumplir nuestros trabajadores en las obras, y se genera un riesgo crítico. Nosotros definimos el tema COVID-19 como un riesgo crítico. Ya no era un tema solamente de literatura, era un tema ya que nos movía a nosotros como organización. Y definimos eso, lo difundimos, aquí hay un ejemplo de cómo se difundió. Este es como nuestra mascota, que es el maestro Lucho, es un viejito que está con un bigote que aquí no se ve porque está con mascarilla, y damos ciertas recomendaciones a través de la publicación de material informativo en los diferentes lugares de trabajo y también a través de celulares. Ahora el tema del uso de las tecnologías de información es muy importante para poder contribuir a que los viejos se mantengan informados. La gestión preventiva partió primero que todo en términos de las directrices gerenciales para la prevención del COVID-19. Como les comentaba anteriormente, nosotros dijimos que este era un tema que tenía asociado una definición valórica. Nuestro gerente general tomó las riendas del caso. Acá, más allá de que haya un gerente de seguridad, un asesor en prevención de riesgo, el primero que tiene que estar claro con el tema es el gerente general. Se conformó un comité de crisis, que ustedes lo pueden ver acá, todos en teletrabajo, ¿ya? La gran mayoría en teletrabajo, y conformamos este comité de crisis que da los principales lineamientos que se tienen que tener en cada uno de los contratos para poder mantener buenas condiciones de seguridad y obviamente también gestionar todo el concepto psicopreventivo, que lo vamos a ver más adelante con nuestra gente. Definimos un protocolo preventivo, que es este que está acá, a nivel central, donde damos los lineamientos específicos para el traslado, para el almuerzo, para la interacción en los trabajos mismos, hasta en los tipos de PPs que se tenían que ocupar, la identificación de grupos de riesgo, la identificación en teletrabajo, todo eso consecuente también con la incorporación de un nuevo riesgo crítico, el que ven usted acá, que es el número 17 de nuestra compañía, que nos permite en el fondo generar las bases del trabajo que se iba a implementar en los contratos. En paralelo, nos adherimos al protocolo de prevención COVID-19 de la Cámara Chilena de Construcción, que va muy consecuente con los chequeos que está haciendo la Seremi de Salud y la Inspección del Trabajo, de manera que hubiese un ente que nos fiscalizara o que nos auditara a nosotros y que no fuéramos nosotros juez y parte. Entonces ellos nos están fiscalizando y nos están revisando la gestión preventiva de cada uno de nuestros contratos. Como requisitos para nuestra organización, definimos que todos los contratos tenían que tener un protocolo de gestión preventiva. Disponimos los recursos, hubo una disposición fuerte de recursos. Los recursos para prevenir el COVID-19 era algo que no estaba en los estudios del contrato, de cada obra, por lo tanto hubo una inversión importante en ese aspecto. Obviamente hubo un proceso de planificación a través de la capacitación y difusión y la sensibilización respecto al tema COVID-19. Se identificaron los grupos de riesgo, la gente en teletrabajo, se definió qué personas podían hacer teletrabajo, de manera de exponer lo menos posible a la gente. Ahora actualmente nosotros tenemos aproximadamente 100 personas en teletrabajo, sacamos gente de la primera línea. Lamentablemente hay personas que tienen que estar allá, pero esas personas están actualmente con los debidos resguardos. Hay un protocolo para traslado de personas. Antiguamente uno veía un bus o un furgón que iba a una faena minera y el bus iba atiborrado con la gente en cada uno de los asientos. Ahora en cada una fila hay una persona sentada y de forma diagonal. Hay un montón de protocolos de distanciamiento que se están estableciendo no solamente en el traslado, sino que en los almuerzos, en las colaciones, etcétera, en las mismas charlas o capacitaciones. Hay un protocolo de sanitización y desinfección. Hay un protocolo para el uso de la sala de cambio, vestidores. Hay un protocolo para el uso de comedores. La gente no está sentada cara a cara. La gente se sienta en diagonal. Es decir, tratamos de minimizar lo menos posible los tipos de contacto y obviamente para después no tener contacto estrecho en caso de que haya un COVID-19 positivo. Se actualizaron a nivel central también las matrices HIPER, la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, la matriz también de salud ocupacional del contrato. Obviamente, como la pega se hace y hay que hacerla con cuidado ahora, se modificaron todos los procedimientos operacionales, se modificó también nuestro reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Se hizo un protocolo de manejo de contacto, de acuerdo a las resoluciones que se han ido actualizando semana a semana, y obviamente hay un control diario de la implementación a través del sistema de administración de incidentes y hallazgos. Nosotros como organización tenemos una persona encargada que está viendo todas las semanas los controles de cambios normativos legales, y obviamente aquí está un ejemplo de una auditoría de la Cámara Chilena de la Construcción, que son 37 puntos que audita,
que van desde los requisitos de las personas, de la organización y de los lugares de trabajo, para poder prevenir la ocurrencia del riesgo de contagio del COVID-19. Importante que ustedes tengan claro, y aquí refuerzo este aspecto, que las etapas de acciones para considerar un plan de contingencia en una obra, en un contrato, respecto a cualquier aspecto, lo que sea, o COVID-19 o lo que sea, tiene que partir siempre por un proceso de sensibilización, donde tiene que estar fuertemente involucrada la gerencia. Hay un proceso de prevención y en el caso del COVID-19 hay un proceso de atención médica y un proceso de seguimiento donde se involucra la empresa, que en este caso es Alfa, Mutual y el Ministerio de Salud. Los requisitos a las personas. Partimos obviamente actualizando la obligación de informar, que es un tema relevante, y trabajamos fuertemente con nuestra área psicopreventiva. Yo tengo actualmente a cargo a más de 50 profesionales del área de prevención de riesgo y también a psicólogos. Tengo psicólogos, cada ciertos contratos tengo una cantidad de psicólogos que ellos complementan nuestra gestión. ¿Y por qué es tan importante la intervención psicopreventiva? Entendiendo que el área psicopreventiva trata de ver aquellas conductas que pudiesen generar algún problema en la gestión diaria. El tema COVID-19 es muy sensible porque la gente, por lo general, no se contagia en el trabajo. La gente llega contagiada de afuera porque no respeta el distanciamiento social cuando tiene que estar en la casa, porque se junta igual con el amigo, porque igual hace el asado. Entonces, ahí es donde se genera el tema del contagio y sobre todo porque la gente tampoco, para perder el trabajo muchas veces, no avisa que está mal de salud y sube igual, generando el riesgo de contagio después a los trabajadores que están en el contrato o en la obra. Y es por eso que se hace este trabajo primero con el psicólogo, que conversa con nuestra gente, hace una capacitación vía streaming y le explica en el fondo la importancia de que ellos practiquen el autocuidado y el sociocuidado. Y que sobre todas las cosas, que si están enfermos no suban. El subir finalmente no va a ser solamente una pérdida para ellos, va a ser una pérdida para su familia y para la familia de otras personas también que puede contagiar. Complementario con esto, implementamos una app donde los trabajadores tienen que hacer todos los días una encuesta de salud antes de subir al contrato, antes de ir a trabajar. Si es que los trabajadores tuviesen algún problema, la encuesta le dice un pare y le indica que tiene que atenderse primero que todo por su previsión de salud, si es que tiene alguna patología de otro origen. Queremos prevenir absolutamente que nuestros viejos lleguen contagiados al trabajo. Ha sido difícil, ha sido complicado, pero nos ha ayudado a poder mantener la operación y a tener por lo menos aún una cierta normalidad en el proceso normal de nuestros trabajos, valga la redundancia. Hay un protocolo de traslado de personas, hay un protocolo de acceso y uso de casa de cambio, de comedores, como le había dicho, capacitación y difusión prevención COVID-19, instrucción en control operacionales y entrega de PP y insumos específicos de salud. Ustedes saben que siempre es la última barrera, pero acá también es muy importante. Aquí hay algunas fotos de algunas cosas que nosotros hacemos diariamente, medición de temperatura, distribución, ¿cierto?, en los buses. Si ustedes se fijan, como les comentaba, ya no estamos todos uno al otro, sino que estamos con un distanciamiento, información en paneles informativos, distanciamiento en los comedores, difusión de buenas prácticas que se están realizando semana a semana para poder mantener a los viejos informados. Y finalmente llegamos a la última patita de nuestro plan de trabajo o de acción respecto al tema COVID-19, que son los requisitos de las instalaciones, equipos y herramientas. El proceso antiguamente se veía solamente como las condiciones que estaban asociadas a los lugares de trabajo, pero acá las herramientas las ocupamos todos. Entonces nosotros tenemos un plan de sanitización y desinfección diaria de medios de transporte, equipos, instalaciones, equipos y herramientas. Y además de eso se han implementado barreras acrílicas en comedores, bodegas y oficinas. ¿Para qué? Para poder minimizar el contacto y obviamente prevenir la ocurrencia de una lamentable enfermedad que es como el COVID-19, que nos ha afectado fuertemente, como les digo, a nivel nacional. A nosotros como empresa actualmente tenemos a 2 trabajadores contagiados y en total 3 contactos estrechos. Eso es muy poco. Tengo colegas que también son gerentes de seguridad de otras empresas y tienen, no sé, 50 contagiados, 200 contactos estrechos y de esa gente contagiada, 10 en la UCI. A mí todavía no me ha tocado vivir esa experiencia, gracias a Dios. Pero sí les puedo decir que es algo con lo que nos podemos enfrentar.
Aquí hay algunas imágenes de los procesos de sanitización y desinfección, ¿cierto? Para montar en el fondo con evidencia objetiva de lo que nosotros estamos haciendo. Como conclusión y para finalizar mi exposición, quería comentarles primero que todo que nuestro modelo de vida y la forma de trabajar cambió. Esa es mi primera reflexión, sin duda. Ya no podemos pensar en que vamos a trabajar igual que antes. Lo más probable es que tengamos que adaptarnos. La adaptación es un proceso complejo, es un proceso que requiere de ciertas características mentales que no todos las tenemos. Por eso es que nosotros trabajamos con psicólogos para poder lograr orientar ese cambio de conducta. Debemos adaptar los modelos de gestión y operación. El teletrabajo, por ejemplo, es una de las variables que ha dado muy buenos resultados. Tiene que tener cierto equilibrio. Hay parámetros legales que definen, cierto, también cuáles son las características del teletrabajo. Acá hay un tema muy importante. El rol del prevencionista trae consigo un enfoque sistémico en la coyuntura COVID-19. Paréntesis, somos referentes. Nosotros tenemos, no de memoria, nunca me ha gustado a mí la memoria, pero sí saber que si me viene una persona con una consulta, yo tengo que buscar en mi bibliografía, tengo que asesorarme y dar una respuesta objetiva para poder mantener la continuidad operacional. No solamente somos gestionadores del riesgo de las personas, también somos gestionadores del riesgo del negocio. Y no olvidar nunca que nuestro principal objetivo y esfuerzo es que todos nuestros trabajadores lleguen a sus hogares libres de accidentes y enfermedades profesionales. Dicho esto, doy por terminada mi exposición. Espero que me haya ajustado los tiempos y le doy la gracia, obviamente, a cada persona que participó y escuchó de ella. Atento a sus consultas. Bien, Hans. Mira, hay varias preguntas que nos llegaron aquí al portal, ¿cierto? Al chat. Y yo no sé si tiene oportunidad de verlas. Me parece que no. No te escucho. Desactivaste el micrófono. Aquí estoy viendo las consultas. Ya, perfecto. Entonces, voy a leer en voz alta, ¿cierto?, la primera consulta de Jorge Alarcón. Gracias, Jorge, por la participación. De hecho, hizo 2 preguntas, Jorge, así que vamos a ir por la primera. Dice, ¿cómo puede afectar a la tasa de frecuencia el número de lesionados, ¿cierto?, o enfermos en este caso, si el COVID-19 es una enfermedad transversal y no es considerada una situación laboral o enfermedad profesional? Y en el caso de los días perdidos, ¿cierto?, vale decir en este caso la tasa agregada, como bien acota Jorge, ¿afectará aquellos días a un trabajador que pide licencia, ¿cierto?, diagnosticado en este caso con COVID positivo, aunque finalmente, ¿cierto?, o en este caso, como pregunta Jorge, resulte negativo? No te escuchamos, Hans, tienes el micrófono desactivado. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hoy, de hecho, estuve en una reunión que parecía una pelea de boxeo con Mutual respecto a este tema, pero más que nada fue una reunión de orientación. Les cuento. Efectivamente, actualmente todos los contactos estrechos, en particular los contactos estrechos, una vez que sean mapeados y sean notificados a los ORS del MinSal y posteriormente el ORS notifica a la Mutual, porque esta vuelta que generó el Ministerio de Salud es tremenda, va a generar a la larga que después haya un proceso que va a afectar la tasa de cotización adicional, porque obviamente los días perdidos asociados a enfermedad profesional van a ser cargados. En este proceso hay que tener claro 2 cosas. Generalmente, la experiencia dice que el viejo COVID-19 positivo, el que origina todo el problema, ese viejo por lo general tiene una licencia de origen común. Ese por lo general tiene una licencia de origen común. Por lo tanto, no va a afectar tu estadística, pero lo que sí va a afectar tu estadística puede ser que el contacto estrecho, primero que todo, va a estar 14 días fuera, y esos 14 días lo va a tener que pagar alguien, lo más probable es que lo va a hacer la empresa, y eso es un hecho. Y si el viejo es sintomático, obviamente, y después también es contagiado del virus, eso también va a aplicar una extensión de la licencia, porque no siempre dura los 14 días el tema del COVID-19. Es decir, que el tema COVID-19, una vez que se haga el mapeo, porque esto va a comenzar, va a haber un caso origen, va a haber un mapeo de los contactos estrechos en la obra, la obra va a comunicar al OIRS del MinSal, el OIRS del MinSal va a comunicar a la Mutual, tú tienes que, obviamente ya, si tienes claridad de que tuviste los viejos con contacto estrecho, tenerlo en cuarentena preventiva. Una vez que haya ese proceso, la Mutual tiene que investigar, tiene que ver la trazabilidad de los casos y va a determinar si es un enfermo profesional o no.
Y es ahí donde se va a generar el mayor problema. Y por eso digo que es una excelente pregunta. ¿Por qué una excelente pregunta? ¿Qué está pasando en lo operativo, en la práctica? Yo actualmente también estoy encargado a nivel corporativo de todos los casos COVID-19 de Salfa. Así que estoy siendo más que 24/7. ¿Qué es lo que está pasando en lo operativo? Tú tienes un caso. Nosotros gestionamos como Mutual, y eso es porque somos una empresa adherente muy antigua, de por lo menos generar la DIEP desde el punto de vista administrativo para que los viejos de Mutual estén claros de que tuvimos esa trazabilidad. Notificamos al OIRS. El OIRS se está demorando más de un mes. Incluso tengo casos que se han demorado 2 meses en contactar a Mutual. Es decir, los 14 días que el viejo estuvo fuera, no lo está pagando en un principio nadie. Después se los van a pagar. Y hay personas que 14 días sin plata no viven. Salfa, hasta el momento, lo que ha hecho Salfa, pero como Salfacor, le ha pagado esos 14 días al viejo mientras está fuera, a la espera de que Mutual, que o sea que el URS del MinSal contacta a Mutual y se cierre el proceso. Pero es un tema que ha sido terrible, que la inoperancia, obviamente, o la falta de estrategia que ha aplicado el Ministerio de Salud al asumir tanta responsabilidad. Entendiendo que en Mutualidad también hay profesionales que son bastante competentes y que pueden inferir el tema de revisar una planilla que dice el tipo de contacto. No es más que eso. Pero esta vuelta que se va a demorar 2 a 3 meses y que finalmente vamos a estar hasta el final de año revisando casos que ocurrieron en marzo, y lo que es de abril vamos a estar revisándolo en marzo del año pasado, del año que viene, va a generar a la larga una elevación importante en las tasas de cada una de las empresas. No sé si doy respuesta a la pregunta de Oscar. ¿Oscar qué se llamaba? No, Jorge. De Jorge. Jorge, si nos puede hacer el comentario ahí, si responde a su pregunta o si le surge una nueva duda, digamos, en ese caso. Qué importante es lo que menciona Hans respecto de cómo Salfa en este caso está orientando, digamos, el apoyo en este caso a los trabajadores. Entendamos que es una oportunidad y una posibilidad que tiene una empresa, digamos, consolidada como Salfa y de la magnitud de Salfa, pero obviamente esa no es, digamos, la situación de muchos otros trabajadores que finalmente se ven en desamparo, digamos, frente a una situación como esta. Sí. ¿Bien? O sea, Mutual, si tú tienes un contacto estrecho, mientras todavía el OIRS no la notifica, lo va a atender igual. Pero la licencia no se la van a pagar, sino hasta que el OIRS contacta a la mutualidad. Es una vuelta muy larga la que definió el Ministerio de Salud. Y es preocupante. Y ojo que también Salfa tiene un concepto de responsabilidad social empresarial, pero cada día más, yo creo que el próximo mes ya no vamos a estar haciendo la gestión en términos de poder pagarle los días al viejo cuando esté en la casa si no está con licencia. Es un tema que socialmente es muy crítico. Muy complicado. Bien. La segunda pregunta que nos hace Melody Chapa. Dice, ¿qué ocurre con las cuarentenas específicas o regionales? ¿A qué empresas afecta y a cuáles no? ¿Y mediante qué norma o bajo qué concepto puedo abrir o no mi empresa frente a una cuarentena? Ya, yo te dije en un principio que los detalles y absolutos de memoria no me los sé, pero sí te puedo decir que hay empresas y hay un decreto que define los servicios que son fundamentales y que pueden funcionar en el contexto de la cuarentena. Te voy a mencionar 3. Los servicios de salud, obviamente, los servicios a la minería, los servicios de telecomunicaciones, los servicios de sanitización, son rubros que pueden funcionar. ¿Cómo funciona desde el punto de vista operativo? Esos rubros, al ser asociados a un rubro como necesidad básica, que se puede decir, o que dan soporte al país, esos rubros tú tienes que generar un salvoconducto que se hace a través de la página de Carabineros, ¿cierto? Y ellos te autorizan, obviamente, al ser una empresa que está con ese tipo de condicionantes. Las otras empresas, lamentablemente, tienen que parar sus labores, tienen que lavar sus labores y efectivamente no tienen las características que te había mencionado anteriormente. Y eso está descrito en un cuerpo legal, ¿sí? En una resolución exacta. Eso es correcto. A eso también hay que agregar, digamos, a las empresas que suministran alimentación. Así es. Que obviamente eso ya a nivel población, pero tal como dices, claro, todo lo que son servicios de vigilancia, de abastecimiento, de combustible,
bueno, lo que comentaba, ¿cierto? El tema de vigilancia, los guardias, etcétera, ellos tienen que seguir funcionando, ¿no? Correcto. Lamentablemente, digamos, como para su salud, eventualmente tienen que seguir operando, tienen que seguir trabajando, por tanto, para ellos también hay que tomar todos los resguardos que sean necesarios, digamos, para tal caso. Bien. Bien. La segunda pregunta, bueno, Jorge vuelve a preguntar, digamos, él había dejado su pregunta antes, dice, bueno, el expositor Hans habló sobre su empresa y cómo ellos se adecuan al transporte, ¿cierto? Con una distancia correcta, ¿cierto? Mostraste las fotos también ahí. Sí. ¿Ya? Y obviamente, claro, aquí también hablamos un poco de transporte privado, ¿ya? Pero Sí. Jorge pregunta, ¿qué ocurre con una empresa menor, ¿cierto? Un poco lo que te consultaba antes, pero que en su defecto, ¿cierto? No tiene locomoción privada y obviamente sus trabajadores lo hacen en la locomoción pública, locomoción colectiva, ¿ya? ¿Cómo crees tú o cómo ves eso como la aplicación de un protocolo sanitario, ¿cierto? Para este tipo de situación? Es una pregunta que se deberían hacer al señor Mañalich, pero Lo le entiendo. explico. La mirada ante esa situación que obviamente la vive mucha gente. Nosotros somos una empresa que tiene una definición clara del tema, pero el gran común de las personas no es así, pues. Entonces, ahí lo que se recomienda, obviamente, mantener los resguardos de lavado de manos, ¿cierto? En lo posible distanciamiento, de uso de mascarilla. No podría responder nada más que eso, porque finalmente yo no puedo responder por una empresa más chica. Yo te digo que finalmente a nosotros no es que seamos tampoco la panacea y seamos los que hacen todo porque somos los más capos, también hay una cuestión de directrices de las mineras. Las mineras cada día están más creativas, para bien o para mal. Por lo tanto, nosotros para poder funcionar, si no cumplimos esos protocolos, no funcionamos. No podría responder te podría responder las recomendaciones que hizo el Ministerio de Salud, las que mencioné anteriormente en la presentación, pero difícilmente te podría dar una respuesta respecto a cómo abordarlo en una empresa más chica. Quizás, no sé, hacer una campaña que involucre, no sé, pues la conciencia en el uso de la mascarilla, el tener por lo menos alcohol gel individual para cada uno de los viejos, cosa que en el traslado también se puedan aplicar alcohol gel, etcétera. Pero es difícil el ponerme en el lugar de otra empresa, entendiendo que es una particularidad, pues. Correcto. Ahí me gustaría también agregar, Hans, que, bueno, tal como dices tú, todo lo que dicta el ministerio, digamos, y la autoridad sanitaria, particularmente en una situación como esta, es la que finalmente va a primar por sobre cualquier otro criterio. En el fondo, Exacto, exacto. todo el resto, lo que hace una empresa grande, en este caso como Salfa, ¿cierto? Y toda su asociada, tiene que ver un poco también con esta responsabilidad social empresarial que tú comentabas antes, de obviamente tratar de extender ciertamente estas medidas a un control mayor, pero en el fondo ya es un tema un poco más de voluntad si queremos tomarlo Sí. desde ese punto de vista, ¿ya? Pero en la Eh, práctica, sigue siendo un tema, digamos, de autoridad sanitaria. O sea, es la autoridad sanitaria la que tiene que resolver todas estas dudas, estas consultas, porque en el fondo, efectivamente, también tenemos que pensar, y me cuelgo un poco un comentario que hiciste respecto al tema de los ingresos de las empresas. O sea, sí, eh, Salfa a lo mejor puede hacer un esfuerzo mayor, ¿ya? Porque efectivamente tiene los ingresos como para poder hacerlo, ¿ya? Pero también se acaban esos recursos, o sea, tampoco sí, son claro. infinitos. Entonces, si lo hablamos, pasa en una empresa de esta magnitud, imagínate en una empresa pyme, en una empresa pequeña. Obviamente es algo que ciertamente ni la empresa, digamos, en este caso, ni los trabajadores van a poder resolver a ciencia cierta. Por eso es que siempre es importante tomar los resguardos que menciona en este caso la autoridad sanitaria, y por eso que en muchas ocasiones también, efectivamente, tal como decía Hans, es importante a lo mejor preguntarle a alguien de la autoridad sanitaria para ver en qué respuesta podría entregarnos, digamos, en ese aspecto, y tal vez eh, por resolver esas consultas, Hoy ¿ya? había una pregunta anterior de un señor anónimo que dice, hay muchos decretos que se fueron publicando y al otro día quedaron obsoletos. Eso hace más difícil seguir la línea de información correcta.
Bueno, ahí está nuestra pega, po. Ahí está nuestra pega. Nuestra pega. O sea, tú no le puedes dar esa respuesta a un fiscalizador. El fiscalizador va a decir, oye, se publicó esto en el diario oficial, ya, listo, es ley. Y no se puede obviar el conocimiento de esa ley si está publicada en el diario oficial. Por eso es que yo los invito a informarse. Como les dije, no es necesariamente saberlo de memoria, pero cuando uno lee ya queda con algún concepto y después busca la información específica. Y es un trabajo que tenemos que hacer. Nosotros como expertos tenemos que hacer. No podemos quedarnos tranquilos en que no, es que la cuestión es que la salió de repente, es que yo no estaba informado, es que me enteré por la tele. No, sí, uno tiene que buscar esa información y ahí también hay un tema importante, que es la conexión que tú tengas con tu organismo administrador. Nosotros trabajamos de la mano como tal, decimos que somos socios estratégicos. Nos reunimos todas las semanas a nivel corporativo para revisar cuáles son estas actualizaciones. Yo hoy día estuve en una reunión con una de las médicas jefes de Mutual que ve el tema COVID-19 y ella me comentaba efectivamente que esta cuestión va cambiando todas las semanas y tenemos que tener la suficiente flexibilidad y adaptabilidad para poder estar claros de que esta cuestión no es fácil, que genera un estrés que es fuerte, sobre todo para los que estamos liderando la continuidad operacional. Por eso que digo que nosotros gestionamos el riesgo, gestionamos también el riesgo del negocio, no solamente el riesgo de las personas, el riesgo del negocio. Y el saber un concepto ayuda una enormidad para poder, obviamente, dar una respuesta más asertiva. Ah, correcto. Eso es, Alex. Y ahí, bueno, obviamente hay un gran tema porque en el fondo, como dices tú, finalmente este es un tema que estamos recién conociendo, estamos obviamente experimentando un poco y tal vez dentro de esa experimentación también se cometan muchos errores. Así que le agradecemos a Hans. Bueno, lamentablemente no podemos darte un aplauso como nos hubiera gustado, digamos, pero le agradecemos, Hans, tu disposición, obviamente tu participación en esta interesante exposición. Y desde ya, obviamente, te dejamos invitado para una siguiente ocasión para que puedas sumarte, digamos, a alguna actividad con nosotros. Así que ya, pues, muchas cuídense gracias. mucho y gracias por la invitación a todos, a ti, Alex, personalmente, particularmente, y que le vaya muy bien la presentación al colega, a Claudio, ahora que sigue. Que esté muy bien, adiós. Muy amable, muchas gracias, Hans, que esté muy bien. Bien, continuando entonces con nuestra actividad, ¿ya? Voy a presentar a nuestro segundo expositor, don Claudio Ibaceta Pinochet. ¿No? Don Claudio Ibaceta, trabajo, ¿cierto?, en la oficina de Viña del Mar. Claudio es profesor de castellano, diplomado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, diplomado también en Derecho Laboral y Negociación Colectiva y además diplomado en Sistema de Gestión y Prevención de Riesgos. Cuenta con 15 años de servicio como fiscalizador laboral y con 9 años, ¿cierto?, como jefe de servicio tanto en Los Andes como en San Felipe, en Marga Marga y en Viña del Mar. Lógicamente le damos la bienvenida a Claudio y lógicamente estamos atentos, como ya les había comentado antes, también a sus consultas que las pueden ir haciendo durante la presentación y en este caso Claudio las responderá al final de su presentación. ¿Ok? Cuando guste. Hola, buenas tardes a todos. Me parece que no me veo en la cámara, pero estaba compartiendo la presentación. No sé si me pueden ver, Alex. John Mark, si puedes, por favor, proyectar la pantalla de Claudio. Con Nicolás. No la está compartiendo en estos momentos. ¿No? Ya, Claudio, compartir tu pantalla para que los muchachos puedan hacer la proyección, por favor. Ya. Espera un poco. Ya, vamos a ver, compartir. Ahí está. ¿Me pueden ver? Y ahí sí. Ya. Bueno, la presentación que en este momento estoy tratando de compartir con ustedes es respecto al trabajo en régimen de subcontratación. ¿Ya?
Como iba orientado, según lo que conversamos con Alex, a estudiantes de prevención de riesgo, es un tema bastante importante respecto de lo que nosotros conocemos como la ley 20.123, ¿ya? Esto nace y se crea esta ley por una exigua y una precaria regulación que existía respecto de las normas de protección a las remuneraciones, ya que estaban contenidas en este caso en los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo, ¿ya? No existía en este caso una definición de subcontratación o de contratista. Tampoco había una regulación del suministro de trabajadores. Y había una falta de precisión en el alcance de la responsabilidad subsidiaria. Cuándo comenzaba, cuándo terminaba la responsabilidad de la empresa principal o de la empresa contratista dentro de una relación de subcontratación. ¿Por qué es importante esta charla? Porque finalmente las personas que como prevencionistas de riesgos, sean técnicos o expertos en prevención de riesgos que salen al mundo laboral, generalmente se van a enfrentar a a la subcontratación. Y prácticamente todas las obras, sean estas de la industria minera, de la construcción y de distintos rubros, de distintos giros, se trabaja en este régimen. El concepto está definido en el artículo 183A del Código del Trabajo y aparece como aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica, dueña de la obra, empresa o faena denominada, en este caso, empresa principal o mandante, también dicen las empresas contratistas, es la mandante, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. En este caso, el acuerdo contractual civil mercantil que existe entre las empresas tiene como, en este gráfico que yo le estoy presentando, como eje central tiene a la faena, ¿cierto? Pero hay una empresa principal que en este caso hace un contrato civil con un contratista y a su vez este contratista podría también establecer un contrato civil con un subcontratista, ¿ya? Esta es la cadena que generalmente se establece en el régimen de subcontratación, y hay un trabajador que puede estar trabajando para la principal, para la contratista, para la subcontratista, que se expresa para quien depende a través del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los elementos que existen en este régimen de subcontratación? Primero, existen los sujetos, que son la empresa principal, la empresa contratista y la subcontratista. Hay un acuerdo contractual que se establece a través de un contrato civil entre empresas, y el objeto del contrato generalmente es la ejecución de una obra o una prestación de servicio. No hay restricción, son servicios propios del giro, digamos, del que estamos hablando, sea la industria minera, sea la construcción. Bajo su cuenta y riesgo del contratista o subcontratista. Aparece también en los elementos, tiene que estar establecido el lugar específico donde se prestan los servicios. No podría establecerse en este contrato o en este acuerdo que se van a prestar los servicios en toda la quinta región o en todo el territorio nacional, porque eso es impracticable en un caso de una obra o una faena determinada. Y tiene que existir un vínculo de subordinación o de dependencia, ¿ya? Hay una supervisión en este caso del empleador, quien va a supervigilar las obras o las faenas que se están desarrollando dentro del lugar que tiene la principal o mandante la obra a ejecutar. Tiene que existir una continuidad de los servicios. Claudio, nos quedamos en silencio. Creo que se te cayó la conexión. ¿Me puedes ver ahora? Sí, está en negro, solo te escuchamos.
Ya, pero voy a compartir nuevamente la presentación, ¿vale? Perfecto. Gracias. Ya. Ahí estás compartiendo, pero no te escuchamos. Claudio, no te escuchamos, lamentablemente. Claudio, estamos viendo tu pantalla, pero no logramos escucharte. De hecho, aparece silenciado tu micrófono. John Mar, no sé si podrás activarle el micrófono de forma remota, Claudio. En este momento tiene el micrófono activado. Ok. Ya. Ahora tengo el Ahora micrófono sí. activo. Voy a volver a compartir la presentación a ver si no se cae Ok. la internet, ¿vale? Ok. Y ahí está. Estás compartiendo pantalla y no logramos escucharte. Parece que el expositor tiene problemas de conexión. Así parece. Mira, tengo algunos problemas de conexión para compartir la presentación. No sé cómo lo Mira, podemos hacer. Voy a intentarlo quieres- una última vez y si no voy a tener que hacerlo desde la red que tengo en el trabajo porque... Mira, déjame ver si tal vez puedo compartir yo la presentación y Ya, tú me vas diciendo cuando vaya pasando, ¿te parece? perfecto, me parece. No sé, muchachos, si podemos hacer eso, John Mark. Sí, sí se puede. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Inténtelo y yo estoy aquí atento. Ya, perfecto. Ahí estoy compartiendo. Ok. Ya, avance las láminas un poquito más. Ahí. Ahí. Acá estábamos. Sí. Sí. Ok. Bueno, hay una continuidad y una habitualidad en la subcontratación y ahí les señalo yo unos dictámenes donde aparece el tema de la subcontratación. Si pudieras avanzar la siguiente lámina. Sí. Ya. Los efectos de infracción, dice, si falta alguno de los requisitos corresponde intermediación de trabajadores. ¿Qué quiere decir intermediación de trabajadores? Que se da mucho en el trabajo agrícola eso, donde no hay un contratista, sino que hay un intermediario que solo pone a disposición trabajadores. Actualmente eso está regulado y se puede trabajar a través de empresas de servicios transitorios para ejercer ese tipo de labor. Ya, en este caso se entiende que el empleador será el dueño de la obra, empresa o faena. Cuando un trabajador, por ejemplo, en el régimen de subcontratación no tiene contrato y llega alguien a fiscalizar, se entiende que el dueño de la obra, en este caso la empresa principal, es el empleador directo. Y eso aparece en la orden de servicio 7 del 30 de octubre del 2008, ya que regula lo que es la simulación o la subcontratación. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Se excluyen del régimen de subcontratación, en este caso, los pololos, les llamo yo, que son la obra o servicios que se prestan de manera discontinua o esporádica, según el artículo 183A. Las edificaciones por un precio único, cuando el que encarga la obra es una persona natural, o sea, una persona en una casa,
encarga un arreglo, ¿cierto? Se hace por un precio único con un maestro, ¿cierto? Ahí se entiende que no aplica la responsabilidad solidaria, en este caso, en régimen de subcontratación, porque está más que nada contemplada para personas jurídicas. Siguiente. Vamos a la siguiente. La responsabilidad solidaria de la empresa principal por las obligaciones laborales y previsionales de dar, incluidas las indemnizaciones legales que correspondan a los contratistas y subcontratistas. ¿A qué nos referimos con esto? Igual responsabilidad tiene el contratista respecto a los subcontratistas. Esto sucede cuando un contratista, por ejemplo, no paga a sus trabajadores, no paga las cotizaciones, no finiquita. Se entiende que si la empresa principal se informó respecto de esas obligaciones a través de certificados de cumplimiento laboral, tiene una responsabilidad subsidiaria. Si no se informó, tiene una responsabilidad solidaria. ¿Podemos ir a la siguiente? En este caso, ¿cuál es la responsabilidad? Obligaciones laborales, que pueden ser remuneraciones, finiquito, indemnizaciones de finiquito, y previsionales, que son AFP, AFC, mutual, caja de compensación. Y las indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relación laboral. Y está limitada esta responsabilidad al tiempo en que el trabajador prestó servicios en este régimen de subcontratación para la empresa principal. Estímulo, dice, de autotutela para la empresa principal, hacer uso de sus derechos. La responsabilidad subsidiaria conforme al artículo 183D del Código del Trabajo. En este caso, lo que le decía yo, cuando la empresa principal ejerce el derecho de información y puede retener las garantías que tenga la empresa contratista. Cuando ejerce ese derecho por información de la Dirección del Trabajo, que aparece en el inciso segundo del artículo 183D del Código del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Actualmente existen dos sistemas de certificación. Uno que es a través de la Dirección del Trabajo, donde el empleador presenta sus liquidaciones de sueldo, sus planillas de cotizaciones previsionales y su libro de remuneraciones, y la Inspección del Trabajo emite un certificado que indica cómo está contemplado la responsabilidad y el cumplimiento de esa empresa. ¿A qué se refiere? Se revisa todo y se emite un certificado donde dice si la empresa tiene deuda o no tiene deuda. Si la empresa principal hace uso de ese derecho, tiene una responsabilidad subsidiaria, quiere decir, si no paga el contratista, paga la empresa principal. En cambio, si la empresa principal no ejerce ese derecho, su responsabilidad es solidaria, quiere decir que tiene responsabilidad de pagar tanto él como el contratista, porque nunca hizo uso del derecho a ser informado. La siguiente, por favor. La responsabilidad en materia de higiene y seguridad, antes de la dictación de la ley 20.123. Encontrábamos trabajadores que se relacionaban con distintos empleadores. O sea, había una empresa principal antes de la dictación de esta ley, aunque todavía sucede, que entregaba instrucciones directas a los trabajadores de la empresa contratista. Habían distintos estándares de seguridad, distintas formas de gestionar los riesgos, distintas preocupaciones en materia de prevención. Y dificultaba la labor de prevención de riesgos también porque había mucha mezcla de contratistas, subcontratistas, y no se sabía quién mandaba a quién. Entonces, esta ley, la 20.123, viene a coordinar las acciones para poder establecer un orden dentro de la faena, y por lo tanto el contratista, a través de sus jefes de obra, capataces, supervisores, es él quien tiene la potestad sobre sus trabajadores, y la empresa principal no puede instruir directamente a los trabajadores de los subcontratos. La siguiente. Se innovó en forma radical, hay una nueva visión en materia de higiene y seguridad, establece a la faena como eje central de la responsabilidad, y la empresa principal en este caso es la que tiene a su cargo la faena y por ende tiene las posibilidades reales de controlarla.
se establecen estándares idénticos y adecuados de protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores. Antes se protegía más a los trabajadores de la casa, como llaman generalmente en las faenas, que a los trabajadores subcontratados. Hoy en día todos deben tener la misma regulación y la misma protección porque la responsabilidad finalmente es de la empresa principal. La siguiente, por favor. El deber general de protección de los de seguridad y salud en el trabajo aparece ratificado por el artículo 183E del Código del Trabajo. Y el deber general de protección respecto de los trabajadores propios, en este caso, está garantizado por el mismo contrato. La ley 20.123, en este caso, agregó el deber de protección respecto de los trabajadores que laboran en régimen de subcontratación para ellas. Siguiente. ¿Cuál es el deber de protección? En este caso, de la empresa principal, obliga a considerar en conjunto a todos los trabajadores en materia de higiene y seguridad. Antes teníamos trabajadores de primera y segunda categoría, trabajadores de la empresa principal y de la empresa contratista. Hoy en día las medidas de protección deben ser idénticas para ambos. Y establece en este caso que la empresa principal es la responsable. ¿Cómo se materializa esto legalmente? A través del artículo 66 bis de la ley 16.744, que reglamentó el decreto supremo número 76 del año 2006. Y también el artículo 3º del decreto supremo 594, en este caso está mal escrito ahí, de 1999. ¿Ya? Siguiente. La empresa principal tiene una responsabilidad directa en la protección de la seguridad y vida de los trabajadores que laboran en sus faenas. ¿Ya? Eso es lo que aparece en el artículo 3º del decreto supremo que les nombré, el 594. ¿Ya? En donde se señala que la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias, la principal, entiéndase en este caso, para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ellos. Siguiente. En este caso, el artículo 66 bis de la ley 16.744 establece claramente que las empresas principales deben asumir la responsabilidad en materia de prevención respecto de todos los trabajadores. Y esto cuando los trabajadores involucrados sean más de 50. Cuando se trate de obras, faenas o servicios propios del giro de la empresa principal. Y en este caso, el Decreto Supremo 76 del año 2006 reglamenta la aplicación del artículo 66 bis de la Ley de Accidentes del Trabajo, ¿ya? La 16.744, sobre gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que se indican. Y también se establecen instrumentos preventivos para cumplir este deber de vigilancia y protección que tiene la empresa principal. Siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa principal? En el entendido de que en la faena son más de 50, implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Confeccionar y entregar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas. Tiene que constituir comités paritarios de faena, ya cuando son más de 25 en este caso. Y tiene que haber un departamento de prevención de riesgos de faena cuando son más de 100 trabajadores. Siguiente. ¿Qué es lo que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Ya conocido como SGSST. Es un instrumento que permite organizar e integrar la prevención de riesgos, diseñar procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de los requisitos establecidos a fin de garantizar la protección de la salud y seguridad de todos los trabajadores existentes en la empresa, obra o faena. ¿Y cuáles son los elementos del sistema de gestión? Tiene que existir una política de seguridad y salud dictada por la empresa principal, donde se establezca una organización en materia de prevención de riesgos. Esa organización nombra cuáles son los responsables de la prevención de riesgos. Nombra también quiénes van a ser aquellos a los cuales se debe acudir cuando existan falencias en el sistema de prevención.
tiene que contener una planificación de las actividades. Tiene que haber también una evaluación periódica de estos instrumentos para irlos mejorando o para irlos cambiando cuando cambian las condiciones del mercado. Y tiene que existir acción en pro de mejoras correctivas cuando hay desviaciones que provocan incidentes o accidentes propiamente tal. Siguiente. ¿Qué efectos tiene la aplicación del artículo 66 bis? En este caso, cuando hay más de 100 trabajadores, tiene que haber un departamento de prevención de riesgo, ¿ya? Cuando son más de 50, el sistema de salud y seguridad en el trabajo, el reglamento especial de empresa contratista, y cuando son más de 25, ya, pero menos de 50, la única exigencia es el comité paritario de faena, ¿ya? Siguiente. Ahí terminamos la presentación. Yo le mandé a Alex un texto, no sé si lo puedes compartir, Alex, que es de un accidente del trabajo para hacer un ejercicio práctico rápido con los integrantes de esta charla. No sé si puedes visualizarlo, Alex, o compartirlo solo para verlo. Estoy compartiendo, estoy buscando el archivo y estoy compartiendo. Ahí está. Ya. Este es un accidente real. Ya, si puedes ir avanzando un poquito hacia abajo, Alex, para que se pueda ver como completo. ¿Sí? Ahí aparece un poco abajo la descripción. ¿Ya? Hay varias empresas involucradas porque es un accidente que se da justamente en... esa es la página que me interesa. Esa, ahí mismo. Ahí nomás. Es un accidente que se produce en la comuna de Concón, donde un accidente fatal, ¿ya? Donde dice que el trabajador se encontraba realizando sus labores normales en una losa de construcción, en el piso 20. En ese momento se corta la línea metálica de sujeción y la catalina de la pluma se cae encima del trabajador, lo que provocó la muerte inmediata. Posteriormente, la ambulancia del SAPU de Concón constató la muerte del trabajador. ¿Cuáles son los hechos? ¿Ya? ¿Y por qué se produce, digamos? En este caso, el operador de la grúa pluma o de la grúa torre había solicitado 2 días antes del accidente la revisión de la grúa torre, el cable en realidad por una torsión anormal que él encontró. El día del accidente se realiza una mantención con trabajadores en el sector, sin coordinación entre el técnico y el operador de la grúa torre. Había solo trabajadores en el área. Lo que es el capataz y el jefe de obra estaban en los pisos inferiores, no estaban en el piso 20 al momento del accidente. El informe de riesgos laborales existía y estaba separado por área de trabajo. El protocolo de mantención de la grúa torre existía, pero no se aplica en el momento de la mantención. Los elementos de protección personal fueron entregados y el trabajo se realizaba en régimen de subcontratación. Entonces les pregunto yo y abro un poco digamos, la opinión. Bueno, para ir contextualizando, ¿ustedes saben lo que es una catalina? La catalina viene siendo el gancho, un gancho que las grúas torres traen para levantar materiales. No sé si se han fijado que para ir levantando materiales, para tirar concreto en bateas, se utiliza un gancho con unas cuerdas donde se va subiendo el material, ¿ya? Entonces les pregunto yo aquí, ¿qué falló? ¿Qué me pueden decir los futuros prevencionistas en este caso respecto de este accidente que costó la vida de un trabajador de aproximadamente 22 años? Pueden ir respondiendo en el chat y para que se vayan publicando su respuesta. Yo enumeré varios hechos ahí, ya de los cuales ustedes pueden también colgarse un poco para ir compartiendo esta experiencia, que es un accidente absolutamente real, ¿ya? Y que es importante que ustedes puedan ir visualizando qué falló.
Generalmente nosotros trabajamos con un método que es el árbol de causas, que lo que busca es llegar a la causa basal, digamos, a la raíz del problema que se produjo. Y hay varios elementos para poder determinarlo. Así que quedo abierto, en este caso, a las consultas para poder establecerlo. Bueno, explicar un poco, Alex, que ¿Sí? en este caso había en este accidente se hizo una investigación y se cursaron multas a las 3 empresas por el orden más o menos de los 22 o 23 millones de pesos en infracciones, ¿ya? Tanto para la empresa principal como para la contratista, para las dos contratistas, que una es la que provee de la grúa Torre y la otra del trabajador fallecido, ¿ya? El trabajador fallecido era de una tercera, o sea, de una segunda contratista. Exacto, de una segunda contratista. Entonces, Entonces, que no tenía ningún tipo de relación con la gente de la grúa. o sea, la empresa de la grúa Torre y la empresa del trabajador fallecido son empresas distintas. Ya, el trabajador fallecido es un gaffiter de una empresa también contratista, paralela a esta de la grúa Torre. Entonces, lo importante ahí, igual, en este caso, no sé, esto está dirigido a alumnos de la carrera, entiendo yo, Alex, o Sí, estoy correcto. equivocado. Sí. Es importante saber qué visión tienen ellos también, porque más o menos les voy a explicar en qué consiste esto. El operador de la grúa escuchó un ruido como 2 o 3 días antes del accidente y se dio cuenta que cuando levantaba el material, una parte del cable metálico que hace la sujeción se doblaba y pidió que se hiciera la mantención de la grúa. Llegó el técnico de la empresa de la grúa Torre para hacer la mantención y todas las grúas Torres trabajan con un sistema de corte por distancia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? La Catalina no puede llegar hasta donde está la estructura metálica de la grúa, porque con el golpe se puede cortar. Pero para hacer la mantención y recoger todo el cable, el técnico tiene que eliminar este corte para poder subir el cable. Obviamente, como hay una falla aquí, el técnico nunca le avisó al operador de la grúa que él cortó, digamos, eliminó este corte de distancia, y cuando el operador de la grúa empezó a subir la Catalina, sin material, la Catalina llegó hasta la grúa y chocó contra la grúa y se cortaron los cables metálicos y esos cables metálicos le cayeron al trabajador en la cabeza. Él tenía todo su elemento de protección personal, pero obviamente ustedes podrán considerar que una Catalina que pesa 230 kilos, no hay ningún casco que resista un golpe de esa magnitud, más encima con la altura y la fuerza que venía. Otra cosa, las mantenciones de las grúas Torre, digamos, de elementos que son mecánicos, se hacen sin trabajadores. En ese momento, la mantención se hizo habiendo trabajadores de la empresa de cafetería, tabiqueros de la empresa de carpintería, enfierradores, ¿cierto? Y un sector completo de trabajadores sin que estuviera el capataz de cada una de las empresas, sin la jefa de terreno y sin el experto en prevención de riesgos que está en el piso 1. ¿Ya? Además, en este caso, se informa de los riesgos laborales separados por áreas. O sea, había informado el riesgo laborales para los gaffiters, riesgos laborales para los enfierradores, para los eléctricos, para los tabiqueros. Perfecto. Pero ¿qué es lo que falla ahí? Claudio, dígame. ¿El experto era de la empresa principal? ¿Había un solo experto en prevención de riesgo? En este caso, sí. El experto que tenía que estar era el de la empresa principal, porque las empresas contratistas que te estoy nombrando tenían del orden de los 5 trabajadores nomás, cada una.
Entiendo. No tenían la obligación de contar con expertos. ¿Ya? Correcto. Entonces, en este caso en particular, les pregunto yo también, cuando yo les digo que el experto en prevención de riesgo y cada una de las empresas establece este protocolo de informe de riesgos laborales, medidas preventivas, método de trabajo correcto, pero separados por área, ¿qué es lo que falla ahí? Ahí Carolina Medina, que es una participante, responde y hace el comentario, dice: la mantención debe estar establecida anteriormente, no esperar a que el trabajador avise, sino establecerse desde antes, me imagino, ¿cierto?, a través de algún calendario o cronograma de mantenciones, conociendo las características del equipo, ¿cierto? Además, no había coordinación entre el equipo y el operador que estaba aplicando cierto protocolo de mantención. Ella tiene toda la razón, tiene toda la razón. El tema es que había un protocolo y había un programa de mantención, que todas las máquinas deben contar con un programa de mantención con fechas y con todo. El problema es que cuando se producen eventos fuera de los programas, los trabajadores tienen que avisar. Y él avisó. El tema es que la mantención se hace, digamos, llena de trabajadores del piso 20, sin evacuar el área antes de la mantención, porque es una mantención de alto riesgo. Y cuando yo les digo que la mantención se hace por área, hay una falla fundamental en esto. La empresa principal, cuando hace un programa de prevención de riesgos para una faena que involucra tantas actividades simultáneas a la vez, el programa de prevención debe contemplar una prevención integrada, donde yo en este caso, como gaffiter, si estoy instalando un tubo y está el enfierrador al lado mío, tengo que estar informado de qué riesgos tengo por la caída del fierro, por el golpe de un fierro que se suelta. Si hay un soldador, tengo que ver el tema del arco. Si hay eléctrico, el tema de la electrocución. O sea, la prevención de riesgos es un sistema integrado y no separado. Y en este caso, claro, todos estaban informados de sus riesgos por separado, pero una faena de construcción tiene 6, 7 actividades que se desarrollan de manera simultánea. Por lo tanto, el llamado a los prevencionistas en este caso es que la prevención es un tema dinámico, no es estático. Por lo tanto, yo no puedo pretender que un checklist o un sistema de control me vaya a garantizar la seguridad de un trabajador, porque todos los días cambian las condiciones del trabajo en terreno. Entonces, aquí falla porque no hay un sistema integrado, son sistemas separados por área. Y sin embargo, estas áreas están todas unidas trabajando. ¿Ya? El protocolo de mantención de la grúa, como señala la participante, existe, pero no se aplica tampoco, porque en este caso el técnico no tiene comunicación directa con el operador de la grúa. Por lo tanto, el operador de la grúa con toda confianza comienza a subir la Catalina pensando que en algún momento esta se va a detener por el bloqueo, pero el bloqueo ya no existía. Entonces hay un problema de coordinación grave, muy grave. ¿Qué otra cosa puede haber fallado? ¿Qué creen ustedes del hecho de que no había prevencionista, no había capataz, no había jefe de terreno? Hay una falla en la supervisión importante. Hay una falla muy importante en la supervisión, y en estos trabajos en régimen de subcontratación, la supervisión es fundamental. Cuando se comenzó a hacer la mantención de la grúa Pluma, ¿qué debió haber hecho la empresa principal cuando se dio cuenta que estaba lleno de trabajadores, que el técnico no se comunicaba con el de la grúa, el operador con el técnico? ¿Qué debió haber hecho el jefe de terreno si hubiera estado, digamos? ¿Qué debió haber hecho? Partiendo porque debería haber estado. Claro, debería haber detenido la faena. Si hubiera estado, lo primordial es que él detenga la faena. Correcto. Que la detenga, que reinstruya a los trabajadores, que evacúe el sector y después comience el programa de mantención. A eso me refiero en este caso con un tema de que la faena es dinámica. Yo podría en este caso, ustedes saben que siempre van a tratar de que los trabajadores, los viejos, son súper porfiados, ¿ya?
Y por lo tanto es importante ir reinstruyendo y nunca cansarse de reinstruir a los trabajadores. Esa es como la consigna. Así que no sé si tienen alguna pregunta para poder ir cerrando esta... De hecho, bueno, Carolina ahí también nos dice paralizar la faena. Claro, eso es lo correcto. Lo primero, digamos, en términos de intervención, lo urgente es efectivamente paralizar la faena, ¿cierto? Y tal como dice Claudio, en el fondo, reorientar el trabajo desde el punto de vista de la capacitación y de la reinstrucción, que es algo que en muchas ocasiones se olvida, particularmente porque se piensa que ya cumplí con la obligación de informar, entonces estoy listo. Le hice la charla, el viejo firmó y estamos al otro lado. Y eso no es correcto. Muy bien lo que señala Carolina, porque es importante que aunque se haya que parar la faena 10 veces, si un trabajador que está operando una galleta para cortar un tabique, un muro, no cuenta con su mascarilla, no cuenta con sus lentes antiparras, yo debo detener la faena, debo amonestar al trabajador, debo cumplir todo un protocolo para que esa persona entienda que es por un sistema de prevención que debe usar su elemento de protección personal, por ejemplo. Pero en este caso, todos los hechos que se están relatando redundan y terminan en la muerte de un trabajador de una corta edad. Entonces, es importante saber que nosotros, los que trabajamos en temas de prevención, ustedes que van a salir también al mundo laboral, no pueden obviar este tipo de situaciones porque el exceso de confianza generalmente es la madre de todos los males en los sistemas de prevención. Pues digo, no, si ese viejo no usa casco, pero es súper capo. Eso no puede suceder. En este caso no, si el técnico de la grúa es súper rápido, así que lo hace rápido, sigamos trabajando. No. Aquí el tema, cuando ustedes salgan al mundo laboral, se les va a exigir siempre producción, pero tienen que combinarlo con la prevención. Y la responsabilidad del prevencionista de riesgo en este tipo de situaciones es total y generalmente cuesta puestos de trabajo. Así que es importante saber que una multa por no usar elementos de protección personal son 60 unidades tributarias, ¿ya? Y la unidad tributaria vale 47, 48 mil pesos cada una, ¿ya? Una multa por no informar los riesgos laborales son 60 unidades tributarias. Por no suprimir los riesgos y no informar un accidente del trabajo son 150 unidades tributarias. Entonces, es una responsabilidad muy grande la que ustedes tienen y es importante identificar inmediatamente los riesgos a los que se está expuesto. Así es. Totalmente de acuerdo. Hay un anónimo o anónima que no quiso colocar su nombre. Dice: el responsable sería el encargado de entregar las condiciones para que esa mantención, ¿cierto? Como la coordinación entre las partes. Claro, efectivamente es la empresa principal. Correcto. La empresa principal es la responsable. Correcto. ¿Ya? Eso. No sé así si que eso no han llegado más preguntas, así que yo quisiera dejar solo un tema, digamos, planteado, cortito. Nos queda un par de minutos antes que se cierre la sesión. Respecto de la importancia de la labor que cumple la inspección, ¿cierto?, del trabajo, sobre todo en tiempos como los que vivimos hoy. Muy importante, digamos, la tarea que ustedes realizan, ¿ya? Porque efectivamente son los entes fiscalizadores los que de alguna manera, ¿cierto?, ordenan un poco la casa, ¿no? Considerando que en muchas ocasiones hay empresas que son un poco desordenadas, por decirlo en cierta medida, y eso obviamente impacta de manera directa a los trabajadores, que son finalmente, digamos, el alma de una empresa. Finalmente, tal como decía Claudio, el que una persona joven, digamos, fallezca en un centro de trabajo es complejo, así como también lo haga una persona de mayor edad. En el fondo, no debería morir nadie en una faena, en un trabajo, y eso es algo con lo que el experto en prevención de riesgos tiene que aprender ciertamente a vivir con ese concepto.
de ahí, digamos, un poco el comentario. Perfecto, yo quiero agradecerte, Alex, por la invitación. Para nosotros como Dirección del Trabajo es muy importante que poder participar en estas actividades de capacitación para los estudiantes que van a integrarse al mundo laboral en algún momento y que van a vivir realidades que muchas veces pudieran terminar en tragedia. Por lo tanto, la labor de un prevencionista de riesgo es fundamental hoy en día en el mundo del trabajo. Y el llamado es a tomar conciencia de que esto no se trata de trabajar con formatos tipo, con checklists, sino que integrarse a la dinámica de cualquier faena. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos, a todas por la participación Perfecto. y por la Bueno, invitación. Claudio Bacieta, entonces, le agradecemos la participación. Bueno, no podemos darte un aplauso el día de hoy porque efectivamente la plataforma no lo permite, pero efectivamente vaya mi felicitación y mi agradecimiento por la participación en esta actividad, que es la primera que hacemos de forma online y que espero, digamos, también sea, digamos, la primera, digamos, de muchas que pretendemos hacer en el futuro. Desde ya, obviamente, también dejamos extendida la invitación para que en alguna ocasión, digamos, futura, también puedas apoyarnos y participar de estas actividades. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos. Bien. Y con esto, estimadas alumnos, estudiantes, ¿cierto? Damos por concluida esta primera sesión, ¿cierto?, de charlas para prevención de riesgos. ¿Ya? Espero que efectivamente haya podido ser un aporte a su formación. Por favor, la invitación también ahí un poco a responder esta encuesta que nos pide la moderadora Alejandra Cáceres, que también es insumo para nosotros para poder efectivamente ir recolectando información y de esa manera también ir trabajando y mejorando en todo el desarrollo, digamos, de estas capacitaciones, ¿cierto? Y de estas charlas en general. Si bien es cierto, tuvimos algunos inconvenientes, digamos, durante el desarrollo de esta charla, efectivamente logramos salir adelante en ella, así que les agradezco también su participación, sus preguntas, y espero que pronto, ¿cierto? Todo este tema, digamos, del coronavirus, ¿cierto? Nos permita nuevamente vernos en las salas de clase y vernos nuevamente en la sede. Así que les envío un cordial abrazo, obviamente a la distancia, como indica, ¿cierto?, la norma, y espero que tanto ustedes, ¿cierto?, como sus familias estén en el mejor estado de salud. La invitación obviamente es a seguir cuidándose, a seguir tomando los resguardos, a lavarse las manos, a mantener distancia física, ¿cierto?, de personas y obviamente a no hacer caso omiso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Y en ese contexto también, sobre todo a los que están en Valparaíso, ¿cierto?, Viña del Mar y San Antonio anteriormente, a respetar las cuarentenas y a tratar de evitar desplazamientos que no sean necesarios. ¿Bien? Así que, estimados, les mando, vuelvo a insistir, un gran abrazo, un gran saludo y espero que estén muy bien. Hasta pronto.